Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite una vez más a través de este medio transmitir, comunicar, hablar la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar un tema muy importante acerca de la limpieza interior necesaria para ser limpio por fuera, ya que creemos que no se puede estar limpio por fuera o mostrar una limpieza exterior cuando no se es limpio por dentro. Y vamos a partir primeramente de la importancia de la santidad en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Abrimos nuestra Biblia ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 14 al 16, en el nombre del Señor Jesús. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación o en toda vuestra manera de vivir. La versión antigua dice en toda conversación, la versión 60 dice en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. El Señor nos llama entonces a ser santos. No podemos argumentar con evasivas que nosotros no podemos ser santos. No, porque es tanto como justificarnos. Muchas personas o muchos cristianos lo hacen de esa manera. Dicen, no, yo no puedo ser santo, el único santo es Dios. Es cierto que la santidad de Dios es totalmente pura, es sin falta, es perfecta, pero el Señor nos llama a ser santos como Él es santo. Vuelvo a leer el versículo 15, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra forma de vida, en toda vuestra conducta, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, hay un porqué, sed santos porque yo soy santos. Dios, al ser santo, nosotros debemos de imitarlo a Él. Como dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 5, versículo 1, un texto muy breve que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros debemos de imitar a Dios, nosotros debemos ser santos como Él es santo. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo también nos invita a ser perfectos como Él es perfecto. Capítulo 5 de Mateo, versículo 48. Sed. Hemos dicho que los verbos terminados en D son imperativos, son un mandamiento. Y aquí el verbo está terminando en D como un mandamiento, como en forma imperativa. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vea usted cómo Dios nos llama entonces a ser como Él es, a andar en sus pisadas, a imitarlo a Él, a ser santos como Él es santo. También la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, dice en el nombre del Señor Jesús, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Nosotros debemos de seguir sus pisadas. Además, si nosotros somos llamados cristianos, cristiano quiere decir de Cristo. Quiere decir que hacemos lo que Cristo hace. Entonces somos llamados a ser santos, como nuestro Dios
es santo y ser santo en toda nuestra manera de vida. Allí hay una escritura también en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, primera a los tesalonicenses 4, versículo 3. En el nombre del Señor Jesús dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está, si pudiéramos resumir la voluntad de Dios para con nosotros, aquí dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Versículo 7 dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Sed santos, como ya leímos en la primera de Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Y al decir en toda vuestra manera de vivir, abarca o incluye no solamente el aspecto interior, sino también el exterior. Es decir, no podemos ser santos solamente en parte, diciendo que somos santos por dentro, cuando en nuestro exterior no se refleja tal santidad. Y quiero que ahondemos sobre eso. Vamos ahí a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesús. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, ¿de qué? De carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Debemos entonces limpiarnos de todo tipo de inmundicia, de carne y de espíritu, es decir, con lo que respecta a nuestra carne, con lo que respecta a nuestro exterior y también a nuestro espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Es un proceso que tiene que ir en aumento, así como dice Eclesiastés 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Perdón, es Proverbios 4:18. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa santificación debe de ser y es en todas las áreas de nuestra vida. Bien. Vamos ahí a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22 y 23, dice en el nombre del Señor Jesús, apartaos de toda especie de mal, toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique, ¿cómo? En todo. O como dice la versión 60, que el Dios de paz os santifique por completo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea. Note usted que dice en singular, no dice sea, no dice sean, como separando el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice sea porque estos tres componen un solo ser. Entonces el texto dice que el Dios de paz nos santifique por completo, es decir, en forma total, y dice en qué áreas, en qué aspectos, en nuestro espíritu, una cosa, y alma, dos cosas, y cuerpo. Está incluyendo la santificación del cuerpo, que también es importante, que sea guardado entero sin reprensión, sea todo el ser que compone o que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas nuestras tres partes
de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben de ser santificados. No podemos solamente decir que a Dios le interesa el interior nada más. No, a Dios le interesa, y su palabra nos lo dice claramente, que seamos santificados en todo, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ahora, vamos a ahondar más acerca de cómo no puede ser una limpieza exterior si no hay una limpieza interior, pero tampoco puede haber una limpieza interior sin una limpieza o sin una santidad exterior. Vamos a considerar Mateo capítulo 23. El Evangelio según Mateo capítulo 23, versículo 25, en el nombre del Señor Jesús, dice ahí la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, mas de dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero, ¿qué cosa? Lo de dentro del vaso y del plato. Y note usted enseguida, no dice, y luego ponte a limpiar lo de afuera. No, no dice así, sino fíjese bien cómo dice, limpiando lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Es decir, que la limpieza exterior o la santidad exterior, cabe decir que limpieza en la escritura es sinónimo de santidad. Santidad significa limpieza en todas sus formas. Entonces aquí cuando hablamos de la limpieza, también nos referimos, o la Biblia se refiere a la santidad. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también, es decir, en una forma automática o en una forma que sucede en consecuencia de limpiarlo de dentro del vaso y del plato, se limpiará también lo de fuera. Limpia entonces, dice el texto, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. No dice el texto, ponte a limpiar primero lo de adentro y luego trabaja en limpiar lo de fuera. No, no dice así el texto, sino que lo de afuera será una consecuencia de haber limpiado lo de adentro. Sigue diciendo ahí la palabra de Dios, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido compañeros en la sangre de los profetas. Bien, entonces aquí la palabra de Dios nos dice que los fariseos se mostraban por fuera justos, pero por dentro estaban llenos de iniquidad y de hipocresía. Con esto deducimos que alguien puede mostrar en apariencia que está limpio por fuera, que es santo por fuera, pero por dentro estar lleno de hipocresía y de inmundicia. Eso es posible. Así lo está diciendo aquí la palabra de Dios. Pero lo que no es posible es estar limpio por dentro, quitar la hipocresía, quitar la iniquidad, santificarse por dentro. Y lo que no es posible es seguir estando sucio por fuera.
porque una vez que alguien se limpia por dentro, entonces en consecuencia se limpiará también por fuera. Vamos a ver en la palabra de Dios algunas escrituras que nos muestran que lo exterior sea mostrando un aspecto desagradable delante de Dios, no grato delante de Dios, es consecuencia de lo que hay adentro. Y vamos ahí entonces al libro del profeta Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 3, en el nombre del Señor Jesús, capítulo 3, versículo 9. Voy a leer desde el versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios. La apariencia del rostro de ellos los convence. Fíjense bien, una apariencia de rostro que los convence, que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque llegaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los exactores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. El Señor está en pie para litigiar y está para juzgar los pueblos. Dice, el Señor está en pie para litigar y está para juzgar los pueblos. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor, Dios de los ejércitos. Versículo 16, quiero que note lo que dice este versículo. Asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. Fíjese bien, la soberbia es algo que parte de adentro, es algo que parte del interior de la persona. Las hijas de Sión se habían llenado de soberbia. Y mire el resultado y la consecuencia de que las hijas de Sión se hayan llenado de soberbia. Esa soberbia se reflejaba en lo externo, se reflejaba en su exterior. Y dice, se ensoberbecen y andan cuellerguidas, es decir, con el cuello erguido y los ojos descompuestos. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, peleará el Señor la mollera de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, y las redecillas y las lunetas, los collares y los joyeles y los brazaletes, las escofietas y los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos del olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de remuda, los mantoncillos, los velos y los alfileres, los espejos, los pañizuelos, las gasas y los tocados. Y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y desgarrón en lugar de cinta, y calvez en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de faja, ceñimiento de saco, y quemadura en vez de hermosura. Todo esto que describe aquí es el resultado de algo que tenían las hijas de Sión en lo interno. ¿Qué es lo que tenían las hijas de Sión? Soberbia. Se habían ensoberbecido y la soberbia se reflejaba en lo exterior con toda esta descripción que da aquí la escritura, con los ojos descompuestos, andaban collerguidas, cuando iban caminando andaban haciendo son con los pies.
y de esa manera se reflejó lo que ellos o lo que ellas, las hijas de Sión, traían dentro. ¿Qué es lo que traían? Soberbia. Entonces, eso es lo que vemos en la palabra de Dios, lo que el Señor también enseñó en Mateo capítulo 23, que la hipocresía, la iniquidad de los fariseos estaba ahí en ellos, pero cierto, ellos en apariencia querían reflejar que estaban limpios. Hemos dicho que en esa parte se puede, pero lo que no se puede es estar limpio por dentro y seguir estando sucio por fuera. Lo de afuera es un resultado de lo de adentro. Las hijas de Sión se ensoberbecieron y por eso andaban de esa forma coyerguidas. Isaías capítulo 47, Isaías capítulo 47, versículo 1. Vamos a leer ahí otra descripción que da de Israel comparándola como una mujer. Versículo 1 dice: en el nombre del Señor Jesús, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, que nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Fíjese bien lo que dice el versículo 3. Descubierta será tu vergüenza y tu deshonor será visto. O la versión 60 dice, tu deshonra será vista. Bien, la deshonra es algo, podemos decir, interno. Alguien cuando es deshonesto, alguien cuando no tiene honor, es algo que está dentro de la persona, es algo que está en nuestro interior. Pero fíjese que aquí dice la escritura, tu deshonor o tu deshonra será visto. ¿Cómo? Pues que la compara con una mujer en que era vista con sus guedejas, es decir, sus cabellos descubiertos, sus pies descalzos y descubiertas sus piernas. De esa manera, esos aspectos externos, esos aspectos exteriores de esta mujer se ven, se reflejan en lo de fuera. Entonces el Señor dice, tomaré venganza y no encontraré hombre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo el versículo 4. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Enojéme contra mi pueblo, profané mi heredad y entreguélos en tu mano. No les hiciste misericordias, sobre el viejo agravaste mucho tu yugo. Y dijiste, para siempre será señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, delicada, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Fíjese con qué soberbia esta mujer, bueno, Israel comparada como una mujer, actúa con esa soberbia diciendo confiadamente en su corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. Esa soberbia, esa falta de honor es vista o se refleja en que esta mujer descubría sus guedejas, es decir, descubría su cabello, descalzaba sus pies y descubría las piernas. Entonces, notamos entonces que lo interior se refleja de alguna manera en lo externo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos ahí a la primera de Pedro, capítulo 3, en el nombre del Señor Jesús, versículo 1 en adelante. Asimismo, vosotras mujeres,
sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación o por la conducta de sus mujeres, considerando vuestra casta conducta que es en temor. Y hablando de estas mujeres sujetas a sus maridos, con una conducta casta que es en temor, dice el versículo 3, el adorno de las cuales no sea exterior. ¿Cómo? Con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino en el interior. Que el adorno sea en el interior, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Fíjese entonces que estas mujeres que describe aquí esta carta del apóstol Pedro, sujetas con una conducta casta en el temor de Dios, estas mujeres reflejan eso porque en el interior tienen un espíritu agradable y pacífico. Y es lo que dice el versículo 3 y el 4, el adorno de las cuales no sea exterior. En forma definitiva, en forma determinante, el adorno de las mujeres sujetas a sus maridos y que viven en el temor de Dios no debe de ser exterior en ninguna de sus formas, ni con encrespamiento del cabello, ni con atavío de oro. En ninguna de sus formas debe de ser adorno. Quizás alguna mujer pueda decir, o algún hombre, bueno, lo que yo uso de joyas no son de oro, pero el texto está diciendo que no debe de ser el adorno externo, el adorno exterior. No debe de ser ni con encrespamiento del cabello, ni en atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino debe de ser el adorno en lo interior, en un ornato o en un adorno de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Ese adorno que más bien sea en lo interno, ese adorno que no sea en lo exterior, con encrespamientos de cabellos, joyas, ni en compostura de ropa, sino que más bien sea en lo interior. El adorno debe de ser, como dice ahí una escritura en Isaías capítulo 54. Mire lo que dice Isaías capítulo 54. Gloria a Dios. Isaías 54, versículo 14, dice en el nombre del Señor Jesús, hablando a Israel, con versículo 14, con justicia serás, ¿qué cosa? Adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Con justicia serás adornada. Bueno, aquí entonces añade un adorno que sea con justicia. Pedro es más específico en decir que el adorno sea un por dentro con un espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Leemos del versículo 9 al 10, dice en el nombre del Señor Jesús. Así también las mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos,
sino de buenas obras. Es decir, que su atavío sea de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Por cierto, que la palabra atavío aquí también quiere decir, voy a leer algo que me llamó la atención, dice, aparece aquí la palabra que viene de cosmética y dice, los antiguos griegos miraban al cielo y encontraban que el universo era bello y ordenado. De ahí que lo llamaron cosmos, orden, que significa orden, belleza, ornato. En realidad, cosmética viene del griego, es decir, técnica cosmética o arte cosmética. Cosmética entonces es algo ordenado, algo bello, un ornato. De ahí viene la palabra cosmética o cosmético. Y bueno, me llamó la atención por qué encontrarlo aquí. Y es que en realidad lo que está diciendo la palabra de Dios es que el adorno debe de ser una belleza, debe de ser en orden, debe de ser, como dice aquí, un ornato, pero interior. Las mujeres entonces se atavíen no de lo externo, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan, ¿qué cosa? Piedad. Note usted que el resultado de mujeres que profesan piedad va a ser en esta forma de vestir. Si las mujeres no profesan piedad, no profesan el temor de Dios, es imposible que puedan vestir de una manera decorosa, como dice la versión 60, de manera decorosa. También leí qué significa decorosa o decoro. Dice, la palabra decoro, honor, respeto, viene del latín decorum, decoroso, conveniente, bien adornado, lo que conviene y que es de respeto. Eso es lo que significa decoro. Bien, entonces, pero note usted nuevamente volviendo al punto, cómo lo interior refleja lo de afuera, o en la mayoría de los casos, lo externo es el resultado de lo de adentro. Es lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo capítulo 23, cita que ya leímos. Limpia primero lo de adentro del plato y del vaso para que también lo de afuera se haga limpio. Y aquí el resultado de mujeres que profesan piedad, de mujeres que profesan el temor de Dios, va a ser que se atavíen en hábito honesto, con vergüenza, o como dice ahí la versión 60, con decoro, que como ya dijimos, significa respeto. También tengo esta otra definición que dice un respeto, conciencia, reverencia, consideración, estimación y honra a que se debe, y honra que se debe a una persona por su dignidad o por su nacimiento. Seriedad, gravedad, formalidad, pudor, inocencia, recato, decencia, modestia y honestidad. Es el significado de la palabra decoro. Busqué esta palabra porque quizás, al igual que algunos, no la entendía. Pensé que solamente se refería a decoración, pero no. Se refiere entonces también a decencia, modestia, recato, honestidad. Todo eso es lo que quiere decir decoro. Bien, entonces,
vemos que quienes se visten de esta manera o pueden vestir de esta manera son las que primero son mujeres que tienen temor de Dios o son mujeres que profesan piedad. No podemos esperar de una mujer que ni siquiera tiene el temor de Dios, no podemos esperar de una mujer que no profesa piedad, que no profesa el temor de Dios, a que vista de esta manera. ¿Por qué? Porque en realidad el Señor Jesús también dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo de adentro se reflejará en no solamente en lo que hablamos, sino también en cómo vestimos. Por lo que dijo el Señor en Mateo 23, versículo 25, que leímos ahí, diciendo, limpia primero lo del plato, limpia primero lo de adentro del plato y del vaso, para que también lo de afuera se haga limpio. ¿Sí? El texto más específico o más claro es Mateo 23, 26. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, es importante entonces que la santidad abarque nuestro exterior. Vamos a considerar por qué es tan importante. Ahí en Romanos capítulo 12, la carta a los romanos en el capítulo 12, bendito el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, note bien, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo hay que presentarlo? Santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto o vuestro culto con razonamiento. Vi esa palabra que aparece ahí, racional, no se refiere a una proporción, a una ración, sino que se refiere en el sentido de hacer un culto con razonamiento o con entendimiento. Entonces el texto está refiriéndose a nuestros cuerpos, que los presentemos en sacrificio vivo y que los presentemos santos y que además los presentemos, repito, hablando de nuestros cuerpos, de nuestro exterior, que los presentemos agradable a Dios. Ese es nuestro culto con entendimiento o con razonamiento. Versículo 2 dice, y no os conforméis a este siglo o a este mundo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? No os conforméis a este mundo, es decir, no se acoplen a este mundo, no vayan conforme a la corriente de este mundo, no vayan conforme a sus modas, sino que nos renovemos, dice el texto, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, un entendimiento que debe de ser moldeado por la palabra. Pues ahí dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios expresada? Aquí en su palabra, aquí en la escritura. Entonces, aquí encontramos la buena voluntad de Dios, que es para que sepamos, dice el texto, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de esa manera nos renovamos no solamente en nuestro interior, sino también en lo exterior. El texto es muy claro entonces, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Efesios, vino a mi corazón, a mi mente, una escritura ahí en Efesios capítulo
2, versículo 1 en adelante, dice en el nombre del Señor Jesús, en relación a lo que leímos en Romanos 12, que dice que no nos conformemos a este mundo, que no nos acoplemos a este mundo o que no vayamos con la corriente de este mundo. Note lo que dice aquí, versículo 1, y de ella, es decir, de la supereminente grandeza de su poder, recibiste vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra ¿en quién? En los hijos de desobediencia. En tiempo atrás anduvimos conforme a la condición, conformándonos, acoplándonos a la condición de este mundo. Dice el versículo 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Note bien, así hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. La condición de este mundo se mueve conforme a las modas, se mueve conforme a cosas que no son agradables delante de Dios. Quizás alguien dirá, bueno, también el hecho de que ahora un hermano use pantalón también es una moda que antes no se usaba, pero vamos a ver que las modas, las tendencias de las modas hoy en día, antes era las mujeres, por ejemplo, a ver cuál mujer vestía mejor. Hoy, desafortunadamente, la tendencia es a ver cuál se viste mejor, y eso es terrible. Bien, entonces vemos que Dios quiere que santifiquemos también nuestro cuerpo, que lo presentemos santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, bendito el nombre del Señor Jesús, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo hace en una pregunta con retórica. ¿Qué es una pregunta con retórica? No es para esperar una respuesta, sino es para confirmar y llamarnos a la reflexión de algo que es así. La misma pregunta se contesta sola al decir, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como diciendo, ¿qué no entendemos eso? Que es el Espíritu de Dios mora en nosotros. Versículo 17, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Bien, entonces el texto dice que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, dentro de nosotros. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice el texto, santo es el templo de Dios. Y vamos a ver a qué es lo que se le llama específicamente el templo de Dios. Capítulo 6 de ahí mismo de la carta a los Corintios, versículo 19. Y otra pregunta retórica dice ahí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, note bien, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? El Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es decir, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Somos propiedad de Dios, somos propiedad del Señor. Nuestro cuerpo, porque así está diciendo claramente el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, el cuerpo, sí, en lo exterior, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Alguien dirá, no, pues es que yo la verdad no soy digno de que el Señor esté en mí, haciéndose como una persona con mucha modestia. Bueno, déjeme decirle que Romanos capítulo 8 dice claramente que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9 lo dice, lo leo, tal y como dice el texto. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Definitivamente, si alguno no es templo del Espíritu de Dios, si alguno no ha puesto su cuerpo, su ser, como templo de Dios, para que Dios en su Espíritu Santo more en nosotros, o more en cada uno de nosotros, entonces si alguno no ha dispuesto así su cuerpo, su ser, es que no es de Dios, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios, no es de Cristo. En otras palabras, al no ser de Cristo, es que ni siquiera se puede llamar cristiano, no es de él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces consideramos qué importante es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, en todo nuestro ser, en el espíritu, alma y cuerpo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero vamos a ver otros versículos que nos hablan cómo lo exterior es el resultado de lo interior. Vamos ahí a primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 4 y 5. Y aunque en este momento no vamos a tocar el tema de la cubierta en la cabeza, quiero resaltar algo muy importante sobre lo que estamos hablando, cómo lo de afuera es el resultado de lo que tenemos dentro. Leo entonces el versículo 4 y 5, dice en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer hasta el 6 ahí. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora, fíjese bien, es una mujer que ¿qué hace? Note bien que no dice toda mujer cuando ora, sino es una mujer que ora o profetiza. Hemos dicho por la palabra de Dios que profetizar no solamente está en el sentido de predecir el futuro, no. Profetizar también es literalmente predicar, dar un anuncio, eso es predicar, anunciar. Y según 1 Corintios 14:3, dice que ahí dice qué hace el que profetiza. Habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. No necesariamente tiene que ser una predicción del futuro, no, puede hablar para exhortación, para consolación y edificación. Y una mujer, aunque no en la congregación, también puede predicar la palabra. Lo hace con sus familiares, lo hace con sus vecinos. Es más, las mujeres son muy trabajadoras hablando la palabra, predicando
cuando van al mandado, cuando van al mercado, hablan y testifican, predican de la palabra de Dios. Entonces, entendiendo eso, el versículo 5 dice, toda mujer que ora, vuelvo a recalcar, volviendo a 1 Corintios 11:5, vuelvo a recalcar que el texto no dice toda mujer cuando ora, sino dice toda mujer que ora. Se está poniendo o hablando de una mujer que ora o profetiza. Y esta mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rayase, o como dice la versión 60, si se rapase. Entonces, el hecho de que sea una mujer que ora, es decir, una mujer de oración y que habla la palabra, hace que haya una señal en su cabeza, cubriendo su cabeza. ¿Por qué digo señal? Porque el versículo 10 lo menciona como señal, por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es algo que si es una mujer que ora, es una mujer de oración, es una mujer que habla la palabra, se reflejará. ¿Qué es eso? Que es una mujer de oración cubriendo su cabeza. No esperamos que una mujer que ni siquiera sabe orar, que ni siquiera habla la palabra, se refleje en su forma externa cubriéndose su cabeza. No lo esperamos, porque en realidad lo externo, repito, el hecho de que se cubra y el hecho también de que se vista con honestidad será un resultado de que sea una mujer que profesa piedad, de que sea una mujer de oración, una mujer que ora o que profetiza. Sigue diciendo entonces el versículo 5, mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rapase. Versículo 6, porque si la mujer no se cubre, trasquílese también, y si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. Algo que puede ser deshonesto, si es deshonesto, cúbrase. Hoy en día, pues, lo mismo las mujeres usan el cabello tan corto como el hombre o a veces menos, y a veces vemos que se invierten los papeles. El hombre es el del cabello largo y la mujer es el del cabello, es la de cabello corto. Entonces, sin embargo, cuando es una mujer de principios de Dios, que es una mujer que ora, se reflejará también esa forma, esa postura de que es una mujer que ora, se reflejará que es una mujer que habla la palabra también en su exterior, cubriendo su cabeza. Versículo 14, de aquí mismo del capítulo 11 dice, la misma naturaleza nos enseña que al hombre sea deshonesto crear cabello. Algo deshonesto se refleja hasta en el cabello. ¿Se fija? Algo deshonesto se refleja hasta en el cabello, que el hombre, si es honesto, si tiene principios de Dios, si sabe la honestidad en Dios, no dejará crecer su cabello. Versículo 15 dice, por el contrario, a la mujer criar el cabello o dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Una mujer que es de honra dejará en su forma exterior algo que será visto en su exterior, dejará crecer su cabello. Vemos entonces que siempre lo interior, la honestidad, el pudor, el hecho de que es una mujer de piedad, será un reflejo también en lo externo, en lo de afuera, en nuestro cuerpo. Entonces, Dios quiere, sí, que limpiemos lo de adentro, primeramente, y ¿sabe qué? Como resultado de eso, lo de afuera también tendrá una consecuencia. Andará en el temor de Dios, vistiendo con vergüenza,
y modestia, conforme al temor de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, porque Dios es muy bueno y nos enseña en todas nuestras maneras de vivir. No solamente nos enseña a adorarle en un templo, en un lugar, en una casa de oración, no. Eso sería tanto como religiosos, no. La palabra de Dios nos enseña en todas las áreas de nuestra vida cómo debemos de hablar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser mejores padres, cómo debemos de ser mejores esposos, cómo debemos de ser mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores trabajadores, en todas las áreas de nuestra vida. Cómo debemos de comer, ¿sí? La Biblia dice que para comer hay que abstenernos de sangre y de ahogado, pero también hay que dar gracias a Dios por los alimentos, porque por la palabra y por la oración son santificados los alimentos. Pero también la palabra de Dios nos enseña en este punto cómo debemos de vestir con honestidad. Y aunque para muchos pueda tener un concepto o una perspectiva diferente de qué es vestir con honestidad, en nuestro próximo estudio quiero que veamos no mi punto de vista, no mi perspectiva de qué es vestir con vergüenza y con modestia, sino que veamos qué le parece la perspectiva de Dios, la perspectiva bíblica de qué es vestir con modestia y con vergüenza, con honestidad, tanto para hombres como para mujeres. En esta primera parte de este estudio hemos analizado entonces que Dios le interesa tanto el cuerpo como el espíritu. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios, dice el texto de 1 Corintios 6:20, que no leímos, dice ahí, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las dos cosas. Hay que darle a gloria a Dios en la parte de nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ambos pertenecen a Dios. Bien, entonces hemos visto entonces por qué Dios quiere que santifiquemos nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo y no es cualquier cosa ser templo del Espíritu Santo. Por eso hay que presentarlo santo y agradable a Dios. Vamos a darle muchas gracias a Dios con una oración y en nuestro próximo estudio, como ya dije, ahondaremos más sobre el tema, qué es la honestidad, la modestia y la vergüenza, no desde el punto de vista del hombre, sino desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la Escritura. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias porque ciertamente comprados hemos sido por precio, no con oro ni con plata, sino con tu sangre preciosa. Nos compraste, Señor, en forma total, no solamente lo de adentro, sino también nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice que el Dios de paz nos santifique en todo, o nos santifique por completo, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santifícanos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. Señor, ayúdanos a ser santos como tú, nuestro Dios, eres santo. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ser imitadores de Dios como hijos amados, que andemos en amor, como también tú nos amaste y te ofreciste por nosotros. Que sigamos tus pisadas, que seamos santos como tú eres santo. Señor, enséñanos para agradarte en toda nuestra manera de vivir y de ser.
Enséñanos a agradarte con nuestro interior, sí, porque tú has de juzgar también las intenciones, lo interior del corazón, pero también, Señor, lo externo, nuestro cuerpo es tu morada, es el templo de Dios. Ayúdanos a guardarlo, es santo, y a presentarlo delante de ti agradable, santo. Sí, Señor, porque ese es nuestro racional culto, nuestro culto con entendimiento o con razonamiento. Permite que esta palabra corra y sea glorificada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos.